nada agradecerles su tiempo a todos aquellos que se dieron esta pausa, digamos, para poder conectarse, para poder compartir. Para quienes no me conocen, voy a hacer una breve presentación. Yo soy Lilia Buensuceso y tengo alrededor de 15 años de experiencia en la parte de atracción de talento, casi 14 años, sí, casi 14 años de experiencia como headhunter. La verdad es que empecé muy joven, tuve la fortuna de que me invitaran a participar en la parte de hunting en aquellos tiempos cuando solamente la gente que había sido directores de recursos humanos o directores generales, pues tenían ese privilegio y la verdad es que fue muy gratificante para mí y empecé de una manera muy rápida a compartir en las grandes ligas, ¿no? ¿Qué es de qué se trata esta invitación y por qué la empecé a pensar y dije, bueno, tengo que hacer algo? Los últimos meses, afortunadamente, el mercado ha estado movido, hemos tenido, al menos en la firma, hemos tenido vacantes, hemos tenido puestos interesantes. Y creo que ha habido este boom, ¿no? de webinars y de información de empleabilidad, pero yo creo que hay algunas cosas o algunas áreas finas, ¿no? Que había que mejorar, que hay que trabajar y que yo lo veo en el día a día. La verdad es que cada que realizo entrevistas, pues me encantaría poderle dar feedback a cada uno. De tener la entrevista y decir, a ver, espérame, vamos a regresarnos. Y sin embargo, bueno, pues no es posible. Hay que evaluar a las personas y hay que decir si son o no o encajan con el perfil. Pero sí creo que hay estas áreas de oportunidad importantes. Y es que partiendo de que creemos que ya tenemos listo nuestro perfil de LinkedIn y que tenemos listo nuestro currículum, ¿no? Creo que de ahí mucha gente se quedó y no ha seguido trabajando en la otra parte. ¿Qué es lo que creo que es? Hay que trabajar muchas áreas después. Les decía, para mí, la parte fundamental del proceso es la entrevista. Un currículum ganador, un currículum bien elaborado, con una buena fotografía, con buena información o con buen contenido, sin duda, abre las puertas para que tengas la entrevista. Pero si en entrevista no hacemos un buen papel y no logramos vender todas nuestras habilidades y todos nuestros conocimientos, pues difícilmente vamos a pasar a la siguiente etapa. Es decir, el currículum cumplió con su cometido, que era abrir la puerta, y ya una vez que pasé, pues depende de mí el que siga en el proceso o que siga estando, digamos, que sea un candidato viable, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que les decía, compartí esta sesión de job coaching. Yo le puse aprende a vender tus competencias y habilidades en la entrevista. Y una de las cosas que vamos a hacer, y me gustaría que las personas que nos están acompañando fueran tomando nota, porque creo que es importante estos temas. Una vez que ya tengo definido mi currículum y ya tengo actualizado mi perfil de LinkedIn y tengo toda esta parte, digamos, del branding, o no, como nosotros le llamamos a nuestro servicio de branding design, creo que es importante definir el puesto que estamos buscando. Y una vez que tengamos definido el puesto, empezar a trabajar en él. Y es que alguien me decía, ¿pero cómo vas a trabajar en el puesto? Bueno, pues es muy sencillo. Si yo estoy buscando una posición de director de recursos humanos, gerente de mercadotecnia, gerente comercial, ¿no? Y así las diferentes posiciones, cuáles estamos interesados, es importante trabajar en este job description de manera general. No hay nadie más que nosotros, que somos los expertos y los que realizamos la función, que sabemos cuáles serían las competencias más importantes que debe tener este gerente de ventas. ¿Cuáles son las competencias que considero que debe tener una gerencia de marketing? Y me puedo ir a mi último job description en mi última compañía y revisar, ¿no? Y entonces entender si es que tengo alguna duda. Si tengo también alguna duda de cuáles son las competencias que están buscando las compañías, pues me meto a postulaciones de puestos similares y ahí veo cuáles son las competencias que están buscando las organizaciones. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque al final lo que se trata es de hacer este match, ¿no? De mi trayectoria, de mis puestos con las competencias que están buscando los clientes o las empresas o el headhunter. Es decir, ¿pero cómo voy a hacer el match? O sea,
no se trata de que hagamos un match ficticio, ni se trata de que, oye, venían 10 competencias en la descripción de puesto y yo me voy a vender esas 10 competencias en la entrevista y las voy a repetir sin ningún argumento o sin ningún sustento. No, no se trata de eso. A mí recientemente me tocó una persona que me hablaba y me hablaba y me hablaba de agilidad y que es un líder ágil y, ¿saben? Y de pronto uno va teniendo esta experiencia y este ojo clínico de decir, ay, esto es choro, ¿no? Y entonces en algún momento después de creo que la vez 10 que repitió la palabra agilidad, yo le decía, bueno, platícame, ¿qué es la agilidad para ti, no? Porque una cosa es la descripción o la definición de la palabra en diccionario y otra, la agilidad corporativa. Otra, el ser un líder ágil. Es completamente diferente. Yo tomé una certificación de coaching enfocado a agilidad y era completamente diferente. Y entonces ya no supo qué contestar, ¿no? No, bueno, o sea, aquí es la velocidad. No, no te habla de velocidad. La definición de diccionario sí, pero la parte de la definición de por qué te consideras un líder ágil. Platícame de, o sea, ¿cómo lo está? No, bueno, y al final se atoró. Y entonces cuando te pasa que te atoras porque el reclutador, su función o la persona de atracción, su función es evaluar y tratar de obtener información y te cacha en una mentira o en que estás poniéndole de más información a tu currículum, te pones nervioso y ya no rindes igual en la entrevista porque automáticamente piensas, me van a descalificar por estar diciendo que soy ágil y ni siquiera me tomé la molestia de saber qué es la agilidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que en base a nuestras, o sea, ya tenemos el listado, ¿no? De competencias, ese es el paso 1, ¿ok? Tengo aquí, y las posiciones hoy, que también no tenemos que exagerar, pues las posiciones y los clientes, en mi caso, nos piden como 30 competencias, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, dime las 5 más importantes, de estas 30 que estamos platicando, dime las 5 más importantes, porque de pronto, pues, encontrarte a alguien que tenga estas 30 competencias va a estar medio complejo, ¿no? Ah, no, bueno, para mí la más importante es que sea una persona que sea muy bueno en la parte de toma de decisiones, ¿no? Que sea muy bueno en la parte de generar confianza. Y entonces ya nos vamos a esas 5 o 6 competencias más importantes y son las que yo voy a buscar cuando esté entrevistando y las que voy a postular en mi vacante, ¿no? Debe de tener debe de generar confianza, debe de ser una persona que cree, que tenga la habilidad de desarrollar equipos exitosos, que tenga un buen nivel de energía, visión de negocio. Y entonces nosotros, cuando ya vemos esas postulaciones y vemos cuáles son las que están buscando las empresas para estos puestos, adicional tengo mi job description y de cómo he ido desarrollando mis competencias. Tengo que hacer este match y decir, bueno, yo creo que soy una persona que crea o tiene la capacidad de desarrollar a otros. Ok, perfecto. Entonces, esta la cumplo y ya la tengo. Después, creo que soy alguien que genera un buen impacto con los clientes. Entonces, bueno, cumplo con la parte de impacto. Y así voy seleccionando las 5 competencias más importantes que tengo. Esta es una cuestión subjetiva, es decir, todo esto es lo que yo creo que tengo que hacer. Voy a trabajar en toda la parte de mi historia profesional para entonces empezar a desarrollar estas pequeñas historias, estas situaciones o anécdotas que hacen que el otro logre entender cómo es que sí cuento con esa competencia. Es decir, tengo la habilidad de desarrollar a otros. Yo creo que soy muy bueno desarrollando a otros. Y hay gerentes o directores que me han dado ejemplos específicos. Fíjate que yo tenía un equipo, me acuerdo, en la planta, recientemente entrevisté a alguien de Volkswagen y me decía, tenía en la planta y tenía un equipo de 5 o 6 personas y la verdad es que todos eran muy competitivos, yo la verdad es que trataba de unirlos, pero también de fomentar la parte de la competencia. Hoy, afortunadamente, de esas 5 personas que me reportaban, 3 de ellos son gerentes, 1 está en Alemania, y entonces considero que, ok, ese es un ejemplo de que desarrollas a otros. O sea, lo que hice fue trabajar con la parte de recursos humanos, entender cómo estaba el career path y empezar a trabajar en esas competencias, yo en mi puesto de gerente senior, ¿no? Y entonces ya esa competencia ya no necesitas sobrevenderla porque tienes ese ejemplo.
la parte de la visión de negocio, ¿no? Oye, pues me dio mucha risa, les voy a compartir. Entrevisté a una persona que su puesto era HR Business Partner y estaba en la industria de alimentos, en la industria, perdón, restaurantera. Y entonces empezamos a entrevistarlo y platicamos y tal. Y yo, oye, perfecto, pues entonces tu último rol fue como socio de negocio, ¿no? Desde la parte de recursos humanos. Sí, 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 yo lo veo el rol como un socio estratégico. Oye, cuéntame, ¿cuántos puntos de venta tenían? No sé, no me acuerdo. Ok, ¿y cuánto ganaba más o menos un mesero? No, pues creo que más, el mínimo. Ah, ok. Y como en la parte de capacitación, este proyecto que me dices que para disminuir la rotación fuiste conocido. No, entonces no eras un HR Business Partner. Posiblemente hiciste una estrategia como director de recursos humanos o como gerente de recursos humanos, pero no como un socio de negocio, porque un socio de negocio tiene la información. Y entonces ya una vez que caes en esto de, bueno, para mí no eras un socio de negocio, mejor platícame desde el punto de vista de recursos humanos, cuáles fueron los logros que tuviste, pero vamos a dejar de lado la parte de negocio. No, bueno, Lili, o sea, sí me involucraba, pero no al 100%. No hay, sí me involucraba, pero no me involucraba, ni hay, o sea, sí te digo una verdad, pero no te digo toda. Entonces, creo que esos son los puntos en los que de pronto nos atoramos y que quizá no hemos preparado. O sea, si yo voy a colocar que soy un socio de negocio, es porque voy a hablar del negocio. Si no, no tiene caso que ponga palabras que se ven bien o títulos que se ven bien, pero que al final no tengo el sustento, ¿no? Para demostrar que tengo esas competencias. Y eso es una parte fundamental. Tú puedes tener, les repito, el mejor currículum, invertirle una hora a tu arreglo personal, el fondo virtual, pues sí, pero si no cuentas con las competencias, habilidades y los logros, no vas a pasar a la siguiente etapa y después dices, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué llevo estos meses sin empleo? Porque tienes que trabajar en tu entrevista, ¿no? Entonces, bueno, una es la parte de las competencias y así nos vamos a ir con las habilidades que se requieren para el puesto. Hoy las compañías están buscando también esta parte de los soft skills, ¿no? Estas habilidades que hoy se vuelven fundamentales y que pareciera que son nuevas y no son nuevas, pero que yo hoy estoy buscando una posición directiva, que además con mucha pena coloqué hace más de 2 años y medio. O sea, yo la busqué, esa persona entró, era mi candidata y después de 2 años y medio en el tema de pandemia, me dicen, ¿sabes qué? Esta persona va a salir, ayúdanos a buscar el reemplazo por un tema de trabajo en equipo. O sea, lo más básico, ¿no? Trabajo en equipo. Ni siquiera nos estamos yendo a agilidad, a resiliencia. O sea, no logró trabajar en equipo y no hay empatía. O sea, en el tema, estamos en un tema de reestructura tal y no encontramos esta habilidad de empatía que nos parece fundamental en este puesto, ¿no? Entonces, creo que lo mismo tenemos que hacer con la parte de las habilidades. Es decir, ya tengo definidas mis competencias y tengo claros mis ejemplos, ¿no? Ahora nos vamos a la parte de las habilidades del puesto y cómo sería o cómo las... Oye, yo tengo esta habilidad que es empatía, ¿no? Y entonces tengo que tener claro desde o sea, el punto uno es qué es empatía, ¿no? Hay gente que utiliza asertividad como si la asertividad fuera el otro día le decía a una persona, no es ser asertivo, o sea, el ser asertivo no es tener aciertos, o sea, te tienes que ir a la definición y saber cómo la vas a utilizar, no, sí soy asertivo, o sea, ya leí la definición de asertividad. Ok, entonces sí, oye, platícame una situación del por qué consideras que eres una persona asertiva. Y entonces te vas a tu historia, a lo que viviste, no tienes que inventar nada. Tienes que irte y hacer esta recapitulación de, mira, es que en mi empleo anterior, en el que tienes ahí donde yo era un brand manager para tal, ok, sí, aquí teníamos clientes que eran así, y entonces utilizas estas técnicas de historias y de situaciones que viviste para empezar a vender tus competencias, tus habilidades. Y otra cosa que es muy importante, los logros. O sea, hay gente que adorna sus currículums con 20 logros, ¿no? Y está muy padre. Y tiene 1 año y medio sin empleo. Y en el tema de la reestructura, yo les decía, si tú tienes todos esos logros,
¿Por qué no estás en esa compañía? Porque hasta hoy yo no he conocido una compañía que alguien que está dando el resultado, que es muy bueno, que tal, y tal, pues a menos de que la compañía casi esté en quiebra, pero si no, pues son las últimas personas que salen. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera están siendo rentables para la empresa. Entonces, no, cabros, yo siempre digo, coloca 1 o 2, los más importantes, los logros que desde tu punto de vista impactaron en el negocio. O sea, hay gente que te dice en recursos humanos, es que logré disminuir la rotación en un 20%. Ok, ¿qué hiciste? Ah, bueno, mira, pues me involucré al tema del negocio, hice entrevistas, ¿no? Me fui a los puntos de venta y encontré que estaba pasando esto, que la gente de Xochimilco trabajaba en Cuautitlán Izcalli y qué tal, había diferencias en salarios y entonces lo que hice fue hacer hice la parte de homogénea, el tema del sueldo, y a la gente la acerqué a sus puntos o lo más cercano a su domicilio. Ah, ok, esa es una estrategia de cómo disminuiste la rotación. Y ese es un logro. ¿Por qué? Porque la rotación le pega a la rentabilidad de la compañía, claro. Y entonces tú desde ahí eres un socio del negocio porque ayudaste a hacer este negocio rentable. Y entonces va todo de la mano. Pero si no tienes esos ejemplos, pues va a ser muy difícil que el otro los entienda. Que el otro no entiende, que el otro no me preguntó, ahorita nos vamos a esa parte, pero yo lo tengo que preparar previo a mi entrevista. Las competencias, las habilidades y los logros. Alguien me decía el otro día, una amiga, oye amiga, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Que ya estoy superpuesta para la entrevista, que hice todo lo que me dijiste, pero me fui a comprar un vestido y ok, qué padre, ¿con quién te vas a entrevistar? Ay, pues no sé, entonces no hiciste nada de lo que te dije. Yo te dije que tenías que saber con quién te ibas a entrevistar, si era el director de recursos humanos o el director comercial o el dueño, para que entonces enfocaras tu entrevista. Ay, no, pues entonces el vestido guárdalo para el bautizo que tenemos en un mes, porque no te va a servir para otra cosa, ¿no? A lo mejor yo soy muy ruda, pues soy muy directa. Ay, bueno, sí, tienes razón, voy a investigar. Sí, haz tu chamba. O sea, no nada más no dejes en manos del otro, ¿no? Entonces, la primera parte es definir las competencias para el puesto que estoy buscando, no para otro, ni tampoco me voy a poner, hoy soy gerente, ¿cuáles son las competencias que debe tener un director? No es el momento, o sea, si hoy no tienes trabajo, vamos a pensar que vas a buscar un puesto parecido en la misma banda que el que tenías. Ya después de que te contrates podrás pensar en seguir con tu career path y poder seguir creciendo hacia otros niveles. Pero en este momento, bueno, pues si yo era un gerente comercial, vamos a buscar una posición de una gerencia comercial y cuáles son las competencias. Si era gerente de recursos humanos, no es el momento de querer dar el brinco para el director. O sea, no. ¿Sale? Entonces es definir las competencias, las habilidades y los logros. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para saber si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene algún comentario, algo que quieran compartir sobre lo que yo les estoy dando, ¿no? Sí, hola Tere, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, un gusto verte y saludarte. Lilia, yo me dedico a hacer recursos humanos y actualmente estoy buscando reincorporarme a la vida corporativa. Uno de los temas que acabas de tocar que me parece sumamente interesante es el prepararte, ¿no? El identificar, sí, las competencias, las habilidades, los logros, pero esto que tocas me parece sumamente importante, que tiene que ver que quién te entrevista, ¿no? O sea, normalmente cuando somos candidatos, bueno, por lo menos yo que estoy en este proceso de reincorporarme, busco preguntar siempre quién me entrevista, o sea, cuál es el proceso que va a seguir la selección. Y ahí es donde viene mi pregunta, o sea, en tu experiencia, quisiera, y aquí sí voy a curarme en salud un poco, ¿no? O sea, el que estemos en recursos humanos no quiere decir que sepamos todo. Expertos, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿En qué está pensando un director general? ¿En qué está pensando un director de recursos humanos? ¿En qué está pensando un VP de recursos humanos? ¿O en qué está pensando en este tipo de bandas cuando tiene a alguien enfrente? Creo que este punto justo es algo también muy fino, ¿no? Yo le decía la semana pasada a un candidato justo de recursos humanos, le decía, a mí me encanta tratar con CEOs o con general managers, ¿no? Y decía, oye, qué mala, pues yo soy director de recursos humanos. Sí, pero es diferente el enfoque. Incluso cuando hago mi levantamiento de perfil,
el director general te habla de otras cosas, te habla de rentabilidad, te habla de impacto en el negocio, de cuál va a ser la curva. O sea, búscame a alguien, Lilia, que la curva de aprendizaje sea muy rápida, que llegue y que rápido se incorpore, que tenga un mes y medio de capacitación, pero que logre adentrarse, ¿no? Que tenga esta adaptabilidad para entrar al negocio y poderme ayudar, va a ser mi socio, ¿no? Entonces, desde ahí lo ve, el director general lo ve mucho en tema de resultados. Ahora, también hay el tema hablan más de soft skills, ¿no? Curiosamente, que los directores de recursos humanos. O sea, yo ahora en las reuniones que he tenido con VPs o apenas que me senté con un dueño de una compañía muy grande aquí en México, me dice, oye, pero necesito a alguien que también sea, que sea un líder, pero que también se involucre con la gente, que tenga esta compasión. O sea, no quiero a un capataz en el equipo, no quiero que me ayude también a poder conocerlos, leerlos. Lili, tengo gente muy joven y de pronto, pues el tema del bono de puntualidad no está funcionando, pero pues les pusimos una barrita de cereales y leche y como para desayuno, y la gente llegó más temprano porque son jóvenes de 25, 26 años y les interesó, puede entrar a su perrito los viernes y quiero esto, alguien que me lea. Entonces, muchas veces sí es diferente la visión que tiene el financiero, la visión que tiene el comercial, la visión que tiene el director general, la visión que tiene el de recursos humanos. El de recursos humanos, pues se va a enfocar a lo mejor más en temas de perfil, ¿no? Y creo que sí va muy de la mano con lo que hace el director general, pero el director general lo vas a enganchar, vas a lograr ese engagement con él, con el impacto que hayas tenido en el negocio. La gente de ventas también, o sea, si te vas a entrevistar con un gerente de ventas y tú eres una posición de supervisor o una posición de ejecutivo, ten a la mano tus datos de ventas, o sea, cuál era tu cuota, cuánto tenías que llegar, más o menos, no tienes que dar detalles así de la empresa, ¿no? Cosas que sean sensibles, pero si, oye, yo tengo una cartera de 50 clientes aproximadamente, ¿cuánto valía tu cartera? No, pues mi cartera valía 50 millones de pesos, tal. Oye, ¿cuántos clientes nuevos tenías que colocar al mes? Y entonces, cuando empiezas a bombardear a la gente en esas preguntas, dicen, oye, es que me preguntaste muchas cosas. Pues sí, pero no te pregunté en una receta de un flan. Te pregunté de tu trabajo, de qué es lo que tenías que hacer. Y tú me dices que eras el gerente de ventas, pues, o eras el vendedor, pues ¿cuántos clientes nuevos traías al mes? ¿Cómo estaba el tema de tu facturación? ¿No? Entonces, justo, digo, yo lo tengo que hacer así porque hoy las posiciones son mucho más rudas y porque los clientes nos están pidiendo puestos y con gente cada vez más capacitada y no necesariamente con más sueldo, ¿no? Pero sí nos están pidiendo que cumplan, porque a mí muchas de las posiciones que tengo, tristemente, pues creo que tuve una o dos nuevas, ¿no? Pero la mayoría son reemplazos por malos resultados en la pandemia, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar en esta parte. Es importantísimo que nosotros sepamos con quién nos vamos a entrevistar. No es lo mismo que los entreviste el headhunter y que al headhunter de repente me quiero ver muy rebuscado y, oye, Lilia, a mí me ha tocado. Oye, Lilia, platícame, ¿y qué tal el tema de la cultura organizacional? Yo no estoy ahí, yo soy el headhunter. ¿Qué te voy a decir, no? Entonces, ¿a quién le voy a hacer esas preguntas? Al de ventas, o es la entrevista con el director general. ¿Y cómo está el tema de la compensación? Es el director de supply chain. ¿Y sabes si el seguro de gastos médicos es familiar o es individual? No, pues eso es con recursos humanos. Entonces, creo que es importante que todas nuestras preguntas y que todo lo que nosotros digamos en entrevistas sea inteligente. Entonces, creo que sí, Teresa, es prepararnos para cada uno de los actores que participan en la entrevista. Y no es ponerte un disfraz, no, es simplemente con tu misma información y con tu misma trayectoria, hablarle de lo que le interesa al otro. Oye, es que yo me preparé y el director general, apenas recién me tocó un director de planta que le hice coaching y me llamó así un poco como triste y me dijo, oye, Lili, es que yo me preparé, hice todos los ejercicios que, ¿te acuerdas que hablamos de la parte de la planta, del tema de merma? Y me entrevistó el director general, que era el hijo del dueño, o es el hijo del dueño, ajá. Y me dijo, pues cuéntame de ti, platícame, ¿con quién vives? Platícame de tu familia, un poco. Y
pues la verdad es que me desconcentró y yo, bueno, pero le respondiste todo. No, sí, pero me esperaba algo mucho más del negocio y como tú y yo lo habíamos hecho más apasionado y sentí que no hubo esa oportunidad. Y yo, bueno, ¿y qué te dijo al final? Y me dice, pues seguramente leyó un poco que estaba como desconcertado y me decía, no te preocupes, si ya estás acá, ya pasaste 20 niveles, ¿no? Yo asumo que cumples con todos los requisitos. Yo quiero saber cómo es el entorno del que va a ser mi futuro gerente de planta, de una de mis plantas más importantes, ¿no? Dije, no estaba mal. O sea, él asumió que todos los escalones que pasaste ya te habían validado. Entonces, bueno, sí me preparé para una entrevista mucho más enfocada a números y mucho más financiera, pero si no se da, pues entonces tengo que tener la habilidad de responder rápidamente a lo que me están preguntando y me la hizo más fácil, yo diría, ¿no? Me hablé de mi casa, de mis hijos, de mi familia, de cómo es, de qué hacemos, ¿no? Entonces, que no nos pase que porque también la pregunta no es la que estábamos esperando, nos cambie la actitud o nos cambie nuestro desempeño en la entrevista. No sé si respondí bien, Tere. Sí, muchísimas gracias, Lilia. Y me parece un poco, cerrando esta pregunta, es tan importante es lo que nos van a preguntar y prepararnos para eso, como prepararnos para lo que nosotros vamos a preguntarle a cada uno de esos roles, porque creo que habla también de nuestro seniority, de nuestro conocimiento en el negocio y cómo nos involucramos y vamos de la mano. Esto que vamos vendiendo, sobre todo el HR, ¿no? O sea, todos decimos, no, sí, yo soy pieza clave, pero pues te preguntan volúmenes, no sabes, te preguntan porcentaje de rotación, no sabes. Entonces, ya un poco cerrando esta parte, te agradezco muchísimo el comentario, Lilia, y me encanta verte. Muchas gracias, Tere. Igual un gusto. Karina, platícame. Gracias, Lili. Buenas tardes. Buenas tardes. Va un poquito enfocada también en la pregunta anterior. Me gustaría entender un poco más, por ejemplo, el tipo de preguntas. Digo que el primer filtro, como tú ya lo comentaste, puede ser un headhunter o puede ser alguien de recursos humanos. Entonces, lo que asumo yo, corrígeme por favor si estoy en algo incorrecto, es como preguntas más abiertas, preguntas más como en términos generales o de un background en general, y conforme va avanzando el proceso de entrevistas con un director, con un grouper o con ya algún VP, las preguntas van siendo más enfocadas al negocio. Así es. ¿O estoy en lo incorrecto? Así es. Tenemos que partir de el reclutador, el headhunter o la persona de atracción, o sea, el primer filtro. Nosotros, bueno, la mayoría somos psicólogos, algunos pedagogos y algunos de relaciones industriales, ¿no? Pero bueno, no somos expertos muchas veces en los puestos que estamos buscando. Hay algunos que se nos complican. Y entonces lo que tratamos de hacer es una primera entrevista como para entender más la parte de las habilidades y de los logros que pudiera tener la persona. No me voy a ir tan a detalle a la parte financiera, ni el, oye, platícame cómo es un estado de resultados y dime dónde va el tipo de cambio y las variaciones. Y no te vas a ir tan a detalle porque no eres la experta, ¿no? Puede ser que conforme vamos madurando en la posición, vamos conociendo más y mucho más la parte de negocio, pero no necesariamente. Yo hoy hay posiciones que no tengo ni idea y bueno, las tengo que entrevistar, ¿no? Pero me voy más a las habilidades y entonces, y voy aprendiendo también de los candidatos. O sea, muchas veces pregunto en la parte técnica y los mismos candidatos me van contando y he tenido experiencias maravillosas con candidatos que se han tomado la molestia de explicarme, ¿no? Y yo tengo mucho esa pregunta. Yo, a ver, platícame, eres el gerente de planning, ¿no? De tal corporativo, ok. Te reportan tantas plantas, ok. Platícame un poco, ¿dónde empieza tu función y dónde termina? Y entonces, o sea, imagínate, yo no conozco nada, o sea, tengo idea de manera general de qué se trata la función, pero tú platícame en dónde empieza y dónde termina con A, B, o sea, todo.
Y entonces ya la persona mira, empieza desde la parte de ventas, ¿no? De la proyección de ventas y arranca aquí y tal, y termina hasta que llega al almacén y está en todas las plantas o está lista para la distribución y ahí lo entrego a supply chain. Ah, ok, entonces ya esa persona me platicó todo el proceso, pero yo ahí pues estoy como más bien aprendiendo, validando. ¿no? Sí, y aprendiendo un poco de, entonces ya para las siguientes entrevistas ya participo más y ya hago preguntas mucho más enfocadas. Pero sí, conforme vamos avanzando, esa la parte va a ir mucho más enfocada hacia el negocios. Y cómo desde tu trinchera, Karina, si yo soy el director general, ¿cómo me vas a ayudar a lograr mis objetivos, ¿no? ¿Cómo sé que eres tú? Si es la persona a la que le vas a reportar, pues va a ser mucho más técnico, ¿no? Oye, platícame, ¿cuáles son tus resultados? ¿Y cuáles son los proyectos en los que te involucraste? Y a lo mejor recursos humanos, si es una posición, digamos, de mandos medios o directivas, va a ser más de habilidades, ¿no? Oye, ¿cuánta gente tenías a tu cargo? Cuéntame la estructura, ¿cómo te llevabas con ellos? Si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a alguna de las personas, les estoy dando preguntas que yo hago, ¿no? Si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a alguna de las personas que te reportaba, ¿qué me diría de ti? ¿Cómo eres como líder, no? Ok, mira, pues fulano, y ahí te van saliendo cosas. Oye, y de repente hay gente que ¿le reportabas a Juan? Sí, ¿lo conoces, Lilia? Sí, lo conozco, perfecto, ¿no? Y a veces ni lo conozco, no sabes. Y entonces a la gente le cambia el color, ¿no? Pero son así, son ciertas trampillas que uno va poniendo para empezar a obtener información. Pero entonces de eso se trata, de estar preparados para las preguntas, el decir la verdad siempre en todo momento y sí saber con quién nos estamos, es el de ventas, ¿no? Pues el de ventas, ¿qué va a hacer? Oye, ¿cuál era tu relación con tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con el comprador de Walmart? Porque estás participando para ser team leader de tal. Ok, perfecto. ¿Cuánto le vendías? ¿Cómo estaba? Oye, ¿conoces a...? Así es, ¿no? Y entonces, oye, pues que no me preguntó de mi familia, no me preguntó, no, eso se lo dejé a recursos humanos. A mí lo que me interesa es que tú me digas, o sea, ya verte como ejecutando la actividad. Y entonces así va a ser, ¿no? Es un poco lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias, Lili. De nada, Cari. Marilú, primero, creo que era primero Marilú, ¿verdad? Sí. Una duda, mira, me ha costado trabajo a mí, no tanto, por ejemplo, obtener una entrevista. De hecho, las tengo, pero me ha sido difícil como vender mis competencias y mis habilidades porque estuve 2 años en una maestría, pero mi maestría no era profesionalizante, sino era de investigación. Entonces era de tiempo completo y no podía laborar, y de hecho tuve que hasta firmar algo para comprometerme con CONACYT y con la universidad en la que estudié. Entonces eso como que a las personas que me hacen las entrevistas como que sí les saca como mucho de onda y me hacen preguntas como de, pues no estás actualizada. O por ejemplo el tema de influencers, que es ahorita lo que se está utilizando mucho en mi profesión, que es relaciones públicas. Okay. Me dicen, no, ok, tú has tenido contacto con ellos, haces los contratos y no sé qué, y yo no, o sea, yo en el momento en el que yo hacía las propuestas solamente elegía quiénes eran los influencers que iban con la marca y hasta ahí. Uh-huh. Entonces eso sí me ha dejado como mucho de lado. Ahora no sé cómo, como te comentaba, cómo abordar o cómo mejorar ese tema de las entrevistas. El tema es que al final, si a la gente le genera un ruidito de que tienes 2 años y como que no te ve actualizada, pues yo de entrada, si me hace ruido, ya no te entrevistaría, ¿no? Pero si ya se tomaron la molestia de entrevistarte, es porque seguramente algo está bien en tu currículum o algo estás haciendo bien que logras que te llamen para esa entrevista. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Justo eso, o sea, más que enfocarte en lo que hoy no tienes, enfocarte en lo que sí tienes. ¿Cuáles son las competencias que sí tienes? Oye, pues yo hacía la negociación, yo hacía las propuestas, yo elegía, ¿no? ¿Quiénes iban a ir o qué personas iban a estar destinadas a la marca? ¿Y cuáles fueron tus logros? Mira, pues en la última que hice, elegía tal, es lo que yo haría, elegía fulano de tal. Y la verdad es que tuvo un muy buen impacto en la marca. Y estos fueron los resultados, tuvimos una felicitación de tal, hubo tal incremento en las ventas, yo haría eso. Oye, pero tienes 2 años que no estás
pregunta, y sí, pero yo creo, y alguna vez alguien me respondió, porque yo hice alguna vez una pregunta así, una mamá, dijo, oye, pero tienes año y medio que estás fuera. Me dijo, sí, pero esto es como manejar, Lili, ¿no? A mí no se me olvidó. Y yo, sí es cierto, ¿no? Me dijo, a lo mejor si tú el día que seas mamá y dejas de hacer esto un año, no se te va a olvidar entrevistar. Y hoy digo, sí es cierto, no se me va a olvidar, ¿no? Entonces, enfócate en eso, o sea, enfócate más en, mira, sí, pero no lo he hecho quizá porque me enfoqué en esto y esta maestría me ayudó o sea, ¿cuáles son los beneficios de que tuviste esta formación y hoy cómo complementan lo que ya tenías? No como que no lo veas como y que no lo vea el otro, aunque el otro quiera verlo así, tú no lo permitas como una debilidad o un área de oportunidad, porque lejos de ser un área de oportunidad, es un plus, ¿no? Sí. Entonces, exacto. hoy, ¿cómo complementa este proyecto o esta maestría o esto que hice? ¿Cómo complementa y hoy me hace ser un mejor profesionista? Eso es lo que creo que es como te tienes que vender. Y no va a cambiar las competencias que tienes, las que ya tenías previas a esta pausa que hiciste, trabájalas, véndelas y adicional, coloca las que te dejó esta experiencia, porque yo creo que todas las experiencias y mucho más las experiencias de aprendizaje, de experiencias de formación, pues nos dejan muchísimo. Entonces, ¿cuáles fueron tus logros en esta parte y cómo los adecuas a la profesión que tienes o al puesto que estás buscando? ¿Cuáles son las competencias que no tenías y que ya desarrollaste, ¿no? Y cómo hoy eres una profesionista mucho más completa. Habrá quien lo entienda, habrá quien no. Y bueno, sí, claro, no pasa nada, ¿no? Tú sigues en este proceso de buscar trabajo, pero sí, entre más fácil lo vendas y más fácil lo expliques, te lo creas y desde hoy diga, no, es que para mí esta fue una experiencia maravillosa porque me dejó tal, tal y tal. Si desde ahí lo vendes, el otro lo va a entender y no lo manejas como un área de oportunidad. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Listo. Amin y luego HG y luego nos vamos a la presentación y luego nos regresamos a otras preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bien, muchas gracias, Lilia. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo también estoy en el campo de recursos humanos y bueno, mi pregunta va relacionada con algo que mencionaste anteriormente respecto a las vacantes que has tenido ahorita que han sido reemplazos más que nada, dado a pues baja de desempeño en la pandemia. En ese sentido, ¿cómo ves la recuperación del mercado laboral aquí en México después de este tema, ¿no? Tan fuerte de la pandemia que ha hecho que ahorita los números de desempleo vayan en aumento de una manera vertiginosa? O sea, y cómo nosotros como RH podemos prepararnos y saber, ¿no? Porque al final recibes pues 500 postulaciones, ¿no? Para una vacante y es triste, ¿no? O sea, que muchas veces por el volumen de trabajo que tienes y demás, pues no vas a tener oportunidad de ver esos 500 perfiles. No, yo creo que esa es una parte muy importante que mencionas, ¿no? A veces no tenemos el tiempo. Hoy, finalmente, pues yo entiendo a la gente que está en una compañía y en algún momento yo lo viví cuando estaba en los laboratorios Baxter, que tenía 25, 30 vacantes y no me daba la vida, ¿no? Hoy, afortunadamente, bueno, en mi firma yo opero como una boutique y es diferente. Pero sí creo que aún así, pues hay veces que tengo que estar revisando currículums a las 2, 3 de la mañana, porque además me queda como la inquietud de, y si los que no reviso ahí estaba el bueno, entonces siempre me queda como esa sensación. Pero sí, una es, ¿cómo hacerle? Bueno, pues tendrás que revisar la mayor cantidad de currículums que puedas y que la ideal sería que cada vez como candidatos aprendamos a postularnos a posiciones adecuadas, ¿no? Desafortunadamente, pues a veces revisas 100 y te quedas con 3, ¿no? Y hay gente que dice, ay, no te creo. Sí, así pasa y seguramente tú, Amin, o Tere o alguien más de recursos humanos, pues nos dará la razón. Entonces, una es buscar el poder revisar la información
la mayor cantidad de información, de currículums. Por otro lado, creo que el mercado se ha estado recuperando de manera lenta. O sea, hay posiciones, sí hay trabajo, sí. En mi caso, yo les decía, yo las posiciones que he buscado son reemplazos, o sea, ¿no? O sea, fulanito de tal se fue, porque también hay gente que durante la pandemia se contrató, o sea, se desocuparon algunas posiciones porque gente que estaba empleada pues encontró un nuevo trabajo, se movió de residencia y entonces dejaron estas vacantes y me ha tocado esas posiciones, ¿no? Que son de reemplazo porque la persona ya no está por una cuestión de un crecimiento profesional y otra es, oye Lili, pues échame la mano porque voy a despedir a mi director de tal, porque muy mal, ¿no? O sea, en tema de pandemia muy mal, no dio el resultado, no se acopló, obligaba a la gente acá a venir, o sea, no tuvo estas habilidades que se requieren en esta nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, también me ha tocado eso. Creo que como recursos humanos tendríamos que estar preparados, y eso yo lo platicaba hace un año con una persona y le decía, va a haber un corredero, ¿no? Porque no toda la gente estamos hechos para trabajar en casa, porque no todos tenemos las mismas circunstancias, porque no todos somos, porque algunos somos papás, algunos tenemos hermanos, nuestras condiciones no estaban, ¿no? Preparadas para, y a veces no te da la vida, ¿no? O sea, yo hoy que tengo una niña de segundo de primaria, pues a veces empiezo a trabajar a las 5 de la tarde, ¿no? Y de 5 a 10, o regreso del club y empiezo a trabajar a las 10 de la noche, donde ya hay silencio. Pero yo me imagino que hay una persona que tiene que cumplir un horario, pues seguramente también se le complica y definitivamente le pega en el performance, ¿no? Entonces, sí hay muchos escenarios. Afortunadamente hay oportunidades, hay movimientos, habrá quien se va a una compañía y deja la vacante y da oportunidad para las otras personas que salieron por reestructura. Tuve algunos coaches de la industria restaurantera que ya están en procesos, ¿no? Que ya están, ya otra vez están recuperando y bueno, pues ahí va lento, evidentemente no podemos así como decir, no, ya no pasó nada y la semana pasada o hace 2 semanas alguien me decía, ya se acabó la pandemia y estamos en semáforo verde y yo, pues no creo, ¿no? Pero sí tenemos, o sea, es bueno ser optimistas, pero tampoco dejar de lado que seguimos y que en cualquier momento ya nos dimos cuenta que podemos regresar, ¿no? A amarillo y a naranja. Entonces creo que hay que seguir trabajando. Yo te recomiendo que te escuchas joven, Aminé, entonces que si tienes la oportunidad de dar la mayor cantidad de feedback posible a tus candidatos o a tus entrevistados que están fuera, que quedan fuera de un proceso, eso te va a sumar muchísimo. Yo lo hacía, lo hago y de verdad no sabes cómo me ha resultado. Ha sido una práctica en la firma previa donde yo estaba y ahora en mi firma, y trato de dar ese feedback, trato de dar información y eso me ha ayudado muchísimo. Me hace estar cerca de los candidatos y me hace también tener una buena reputación dentro de esto, que es lo más importante. Entonces, cuando se pueda, cuando tengas un break, cuando digas le voy a dedicar 2 horas, pues entonces tratar de dar feedback, tratar de dar agradecimientos. Algunas veces ya tenemos plantillas hechas y creo que eso como candidato lo agradeces, ¿no? Lo agradeces muchísimo y bueno, pues creo que es la manera de hacerlo. ¿Sale? Sí, muchas gracias y sí, también es parte de quién soy, ¿no? Como profesional, el responder siempre, ¿no? Sí, A a todos veces los no que es tan revisan. rápido, pero sí. Gracias por participar y muchas veces también así he recuperado candidatos, ¿no? Para otras Sí. ocasiones. Entonces, pero sí, muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti. Listo. No sé, es HG, no sé si es Héctor, si es... ¿Qué es? Hola, pero buenos días. Buenos Mucho gusto. días. Humberto García, Hola, Humberto. es que así tengo prohibido el teléfono y no lo he cambiado, pero No te ya lo voy a hacer. preocupes. Oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta información. Me estoy llevando algunas notas. Aquí era básicamente preguntarte, mira, un poquito exponerte mi caso. Tiene ya 2 años que salí de mi última experiencia laboral porque cerró operaciones en la ciudad. He estado en algunos
procesos, a veces me llaman, a veces no. También sé que me ha afectado que en mis anteriores trabajos hubo una temporada que me agarró no me gusta decirle mala suerte, fue muy circunstancial que duraba muy poco en mis trabajos, no pude durar más de un año por diversas índoles, algunas cuestiones políticas, otras porque bajaron en los volúmenes de venta, otras por incertidumbres en el mismo proyecto que me asignaron. Entonces, sé que eso me ha pegado y ahorita pues obviamente el tratar de regresar al mercado laboral ha sido complejo. El año pasado, pues bueno, tuvimos el tema de la pandemia que a todos nos cambió la vida y pues bueno, ahorita llevo 6 meses, que prácticamente ya acabó junio, y no he podido reincorporarme. Entonces, no sé hasta qué punto sea bueno o malo, o también creo que no he sabido vender mi experiencia que he tenido ahora sí que en estas posiciones, ¿no? que he estado postulando. Claro. Bueno, sin duda el tema de la rotación, o sea, en los puestos, ¿no? Eso es algo que no se dice, pero pues al final pega, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las compañías lo que buscan es alguien que tenga permanencia en sus puestos. El tema de rotación le afecta también a las empresas, ¿no? Y ellas pues lo que buscan es rentabilidad. Entonces el tema de la rotación sin duda puede ser un área, algo que haga que no te llamen tanto a entrevistas. Sin embargo, bueno, pues es una manera siempre y cuando tú lo puedas y lo sepas vender, de cómo se dieron tus salidas y tratar de la entrevista, más que enfocarte a la salida o más que enfocarte en esos issues, sino en, oye, mira, pues al final se dio por este recorte se dio porque no se estaban dando las ventas. Sin embargo, considero que hice esto, esto y esto, cuáles fueron las aportaciones, y creo que si te enfocas más en lo positivo que lograste en cada uno de los puestos, va a ser mucho más fácil. Ahora, tengo 2 años que no estoy en el mercado laboral, digamos, pero ¿qué es lo que he estado haciendo estos 2 años? ¿Cuáles han sido cómo es que he estado viviendo, ¿no? De qué he aprendido, qué he logrado, qué es lo que ha cambiado o qué es lo que he mejorado como profesionista? Y sin duda, el cambiar el argumento hacia la parte positiva y hacia la parte del aprendizaje y hacia la parte de lo que estás buscando puede funcionar. No quiere decir que vaya a ser tan rápido, porque pues no deja de, el reclutador no deja de decir, bueno, ¿y qué tal si se va? ¿Y qué tal si no funciona? Y es que ya tiene 2 años de que no ha trabajado y aquí tengo 20 currículums que acaban de salir en mayo pasado, ¿no? O que, entonces, esos son muchos factores, pero lo que yo te diría es, en entrevista, practica y vende tus competencias, vende tus habilidades y los logros que sí tuviste en cada uno de los puestos para que sea más enfocada en eso, o sea, que la entrevista se enfoque en eso más que en lo que no tienes, ¿no? Como le decía a Marilu, y de cómo te ha enriquecido como profesionista esta experiencia, porque sin duda esto nos deja un aprendizaje. Entonces, ahora cuando te hagan la pregunta de qué estás buscando, qué te gustaría encontrar, pues hablas de estabilidad, de compromiso, de lo que tú crees que has aprendido después de esta pausa laboral, ¿no? Y puedes ver el resultado de cómo reacciona el entrevistador, si es que te funciona más. Esa sería mi recomendación, de que sin duda no te puedo mentir, de que el tema de rotación afecta, sí. De que haya una pausa laboral también, sí, pero te decía, es de cómo lo vendas y cómo vendas tus experiencias de aprendizaje ahorita, ¿no? Alguien, me entrevisté a un contador que se dedicó, o sea, salió de su compañía, le dieron recortes, se dedicó a buscar 6 meses de trabajo, no encontró, se metió de Uber y entonces trabajó en Uber tanto tiempo y que aprendió y que mejoró y yo lo pasé porque me gustó su experiencia y le fue bien en el proceso, ¿no?
Entonces, no es una determinante, es nada más cómo lo vendas. Y él más que enfocarse en el, no, Lilia, es que, ¿qué crees? Pues me metí de Uber y pues ya no funcionó. Y no, si me dijo, ¿qué crees? Que me metí de Uber, aprendí esto, no fue fácil, después ya tenía 3 carros. La verdad es que muy bien, hoy funciona y estoy muy contento, pero quiero regresar a la industria, mucho más completo, mucho más comprometido, me pagué tal curso de actualización. Entonces, es mucho de cómo le demos el enfoque a nuestra propia historia profesional, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, Humberto. Sí, muchas gracias. De nada. Listo, nos vamos a la presentación y luego regresamos a otra sesión de preguntas y tenemos pendiente a Ricardo. Entonces ya tenemos claro que tenemos que hacer nuestro propio trabajo y definir nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestros logros para poder venderlas en la entrevista. Ya que las tengo claras, ¿qué voy a hacer? Lograr que sea compatible con mi perfil, ¿no? O sea, realmente cuando la persona de recursos humanos me llame y me diga que está buscando a un HR Business Partner o que está buscando un gerente de ventas o que está buscando un brand manager o un PR, que entonces estas competencias vayan de la mano y las venda para que el otro me vea ya en el puesto. Para que diga, mira, esta persona va a llegar y tuvo este logro, disminuyó tal, incrementó las ventas, hizo. Y entonces desde ahí te están viendo ya en la posición, ¿no? ¿Cómo hay esta compatibilidad organizacional de la persona con el puesto y con la organización, con la cultura? Entonces creo que es importante que por eso trabajemos o sea, si ustedes se dan cuenta, la parte 1 es fundamental para que todo lo demás tenga éxito, ¿no? Otra de las cosas es justo esto, o sea, revisar y analizar mis áreas de oportunidad. O sea, si yo no reviso cuáles son mis áreas de oportunidad y me voy nada más hacia la parte positiva, en alguna entrevista que se enfoque más hacia la parte de áreas de oportunidad o hacia la parte de aprendizaje o de crecimiento, posiblemente pudiera tener ahí un bachecito en el que pude haberlo trabajado y pude haber vendido cómo es que he mejorado estas áreas de oportunidad hasta llevarlas o intentar estar llevándolas hacia una fortaleza. Entonces, bueno, si son 10 competencias, ¿cuáles son las más importantes que tengo? Bueno, tengo estas 5. Ok, de las otras quizá no tengo una. Entonces, ¿cuál es? Esta es un área de oportunidad. Creo que tengo que trabajar más en la parte de la visión de negocio. Creo que tengo que trabajar más en la parte de seguimiento. Tengo que trabajar más en la cohesión de grupos, en el tema de liderazgo, ¿no? Les comentaba que entrevisté a una persona que es un gerente a nivel regional de una compañía de consumo y me decía, es que, y automáticamente, oye, ¿qué tal? Platícame cómo está tu estructura, ¿a quién reporta? Seguramente reporta a Brasil. Sí, reporta a Brasil. Qué padre, oye, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? No, bueno, es que justo ahí, ese es el problema, ¿no? Y yo, ok, ¿por qué? No, pues porque, o sea, no tengo gente a mi cargo. Y yo, ok. Entonces soy un gerente, pero soy un gerente sin gente, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pero ¿y con quién interactúas? Y entonces automáticamente la persona empezó a descalificarse, ¿no? Cuando la verdad es que me gustó mucho su perfil y le decía, creo que lo estás manejando mal. ¿Por qué no me platicas un poco de cómo es tu proceso? ¿Cómo son todas tus interacciones, ¿no? Con las diferentes unidades de negocio que tienes, tal, y todo esto que haces, además de la cuestión regional, porque yo creo que hoy esta es una fortaleza, el lograr que gente que no te reporta de manera directa, o sea, que no es jerárquico, hagas que cumplan los objetivos. Entonces, más que verlo hacia la parte negativa, platícame cómo lo logras, porque no debe ser fácil. Y creo que si has tenido muy buenos resultados, como los estás compartiendo, pues entonces sí tienes la habilidad de liderazgo, ¿no? Hoy, en la parte de organigrama no te reportan directo, pero sí indirectamente, y platícame de cómo lo has logrado, cómo es tu interacción, cuáles han sido las aportaciones más importantes, si te reúnes con ellos, cómo te ven, cómo tú crees que te ve esta persona hoy que no te reporta, que no eres su jefe,
pero que sí tiene interacción contigo y te tiene que mandar información y tiene que responder. Ah, no, pues entonces ya fue cambiando la historia. Pero un poco, si se dan cuenta, es mucho de cómo nosotros lo vemos y cómo lo vendemos. O sea, ¿hoy es un área de oportunidad? No, quizás no es una fortaleza porque no tengo un equipo como tal asignado a mi cargo, pero no es para mí un área de oportunidad, simplemente es una competencia que tengo que ir desarrollando todavía más. La he ido trabajando, ha sido un esfuerzo, pero bueno, así está la estructura de la organización. ¿Pero qué crees? Que previo en otra compañía donde estuve, sí tuve gente, tuve 2 analistas, y entonces de ahí te vas relacionando tu historia. Pero si te preguntan, porque hay quien todavía pregunta, ¿no? En las entrevistas, así como hay quien pregunta cómo te ves en 5 años, que es una pregunta súper trillada. Hay quien te va a preguntar, oye, platícame, ¿cuál es un área de oportunidad? ¿No? Pues es importante que tengas ahí algún área de oportunidad. Hay gente que dice, no, bueno, pero es que me cuesta mucho trabajo decirla, y además yo les he dicho en otros webinars, no hagan lo que todo el mundo hace de, no, pues es que un área de oportunidad es que pues soy una persona muy perfeccionista. O sea, eso se escucha tan trillado. No, es que soy workaholic. O sea, todo el mundo es así. Pero ya no, eso se escucha... es una copia, es como el que lee va a nadar y es responsable, ¿no? O sea, son preguntas ya como son respuestas, perdón, como muy comunes, muy cotidianas y que terminan no siendo honestas. O sea, ¿cuál es un área de oportunidad? Analízalo. Haz esta introspección y di, bueno, hoy yo creo que un área de oportunidad para mí es la paciencia. O sea, yo como Lilia Buen Suceso tengo que ser mucho más paciente. Yo soy muy rápida en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, y a veces soy impaciente y además me distraigo fácilmente. O sea, si de pronto en una entrevista la persona no me logró enganchar, yo ya estoy pensando en el mail que tengo que mandar y en si mi hija ya comió y que el recreo, ¿no? Entonces creo que tengo que trabajar en esa paciencia porque no toda la gente va a la velocidad que yo voy. Y es un área que tengo que trabajar, ¿no? La gente que ha trabajado conmigo, la gente que trabaja conmigo, me ha tocado gente que se adapta muy rápido, pero quizá porque los busco igual que yo, ¿no? Pero la vida no es ni la gente, ni los equipos, ni todos somos iguales a los jefes. Entonces, es un área de oportunidad. Para mí, la paciencia. Y entonces respondo de una manera honesta. Y si me toca un reclutador que me dice, bueno, ¿y cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para ser mucho más paciente? Pues tengo que dar un argumento. O sea, o no estoy trabajando en mi paciencia y se queda como un área de oportunidad, pero si ya elegí que voy a decir esa, pues ¿qué estoy haciendo? Fíjate que entré a una sesión de coaching, me certifiqué en coaching y he estado trabajando en esa parte, he sido mucho más tolerante, ¿no? Ante a los tiempos de los otros, mucho más respetuosa, he tratado de ser, ¿no? Y entonces, y estoy en este proceso. No quiere decir que hoy sea una persona paciente y que sea no, pero creo que sí ha mejorado mi capacidad, he mejorado esta habilidad para entender y ser empática y ponerme en los zapatos del otro y entender sus tiempos, ¿no? Entonces, ahí voy y lo estoy trabajando. Y entonces así, elige alguna área de oportunidad en la que puedas dar un ejemplo de cómo es que estás trabajando en ella y cómo es que la estás mejorando. Es una pregunta trilladona, ¿no? El tema de las áreas de oportunidad, porque creo que las áreas de oportunidad se notan y no necesariamente tienes que hacer la pregunta tan directa para obtener información. Yo no hago la pregunta tan directa porque creo que es más, yo estoy como más buscando la información de, a ver, si sabes del negocio o no, si sabes esto o no, y ahí encuentro las áreas de oportunidad. Pero si les toca una pregunta así, pues tengan listas sus respuestas y no se salgan con la tangente de, no, pues es que yo soy bien perfeccionista, ¿no? Ah, ok, entonces eso para ti es un defecto. Pues sí, porque la demás gente no está acostumbrada a mis estándares de, ¿no? Entonces, creo que seamos mucho más realistas y mucho más honestos. Entonces, bueno, vámonos a alinear mi CV. Ya tengo listas mis competencias, mis habilidades, mis logros, ya tengo claras mis áreas de oportunidad. Ahora voy a alinear mi CV.
no es disfrazarlo, no es hacer un currículum para cada vacante, no. Estamos haciendo un puesto genérico. O sea, estoy buscando una gerencia comercial, estoy buscando una dirección de supply chain, estoy buscando una... ok. Entonces voy a tratar de que mi currículum realmente diga, ¿no? Y venda esta posición, las responsabilidades, que no deben de ser más de 5 o 6 líneas, el logro más importante que tuve, 1 o 2 que tienen que ir alineados a esta posición, y si quiero poner en la parte final o del lado izquierdo, en una columnita, ¿vale? Las competencias y habilidades más importantes que tengo, yo no las colocaría. Mi recomendación es no las coloques, pero si tú las quieres colocar, pues no coloques más de 3, ¿no? 3 competencias y 3 habilidades, porque si no después es un listado de competencias y de habilidades que dices, ay, ¿quién te va a creer, no? O sea, luego preguntas y resulta que no saben ni siquiera la definición de esa competencia. Entonces, no exageremos. Si las vamos a hacer, pues por lo menos que sean las 3 ojamos, para que cuando nos pregunten, oye, aquí estaba viendo tu currículum y dice, me pasó, y ahí está Arely, seguramente que no me va a dejar mentir. Aquí dice que eres muy bueno en la parte de la negociación. Platícame, alguna negociación en la que hayas estado. Bueno, es que cuando yo estaba de estudiante en Australia, tuvimos un desperfecto en la casa que rentábamos y entonces yo hice la negociación con el que llegó a hacer la reparación. Él, haz de cuenta que nos quería cobrar $50 y yo negocié y nos cobró 45, ¿no? Entonces ya, pues dices, o sea, eso no es, o sea, sí es una negociación, pero al final lo tienes que llevar hacia la parte de la empresa, hacia la parte del puesto, ¿no? O sea, hacerlo mucho más profesional, no nada más es sacarte de lata por inventar historias o cosas que sí has vivido, pero no de tu día a día, ¿no? Y eres bueno para la negociación, sí, yo siempre regateo, en todos lados regateo, no, pues eso no tiene nada que ver con la parte profesional, ¿no? O sea, si estás hablando de negociación, cuéntame. ¿Y por qué lo colocaste? Si eres comprador, no. ¿Eres vendedor? No. Entonces, ¿para qué colocas esa? O sea, ¿qué negociaste? No, pues es que yo soy gerente de TI. Ah, ok, y en la parte de la negociación, ¿con quién haces negociaciones? No, bueno, pues realmente no, pero considero. No, tiene que venir la competencia y tiene que hacer sentido. Y ustedes podrán decir, ay, no, es que Lilia, de repente son como cosas muy de sentido común, pero de verdad pasan. Ya voy a preparar mi libro, porque tengo muchas historias que compartir. Entonces, bueno, vámonos a las preguntas y respuestas. No, era Ricardo Moreno, ¿no? Listo, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Tengo aquí una pregunta con respecto a los tips que, bueno, has estado hablando y he estado tomando algunos en consideración, pero en general, en mi caso, yo soy ingeniero mecánico, y afortunadamente o desafortunadamente, antes de cumplir mi carrera, entré a una empresa de becario y ahí me formé, pero mi formación, en vez de irse al ramo de ingeniería, se fue más al ramo comercial. Entonces ahí permanecí cierto tiempo hasta llegar pues, a los niveles de los más altillos, pero por temas de movilidad de la empresa y así, yo salgo de la empresa y ahora para buscar trabajo, yo me quiero ya más enfocar a la rama de ingeniería y por mi CV y por mi experiencia es como que paso algunos filtros, pero al llegar a la hora de presentarme como ingeniero tal cual, como que ahí hay un stop y me mandan para atrás por el tema de que yo estoy más enfocado a lo comercial, entonces sí se me ha dificultado un poco lo que es poder introducirme al área de ingeniería porque tal cual experiencia en esa área se considera como más nula. Entonces quisiera ver si me pudieras dar unos tips, no sé, de cómo presentarme, cómo venderme que sí soy ingeniero, porque sí sé muchas cosas, pero al leer mi CV o mi experiencia es como de, bueno, pues no funcionarías para el puesto, que yo siento que sí, y me gustaría más emprender por ese ramo que estudié. Ok, bueno, sí, o sea, al final yo si leo tu currículum y veo que te enfocaste más hacia la parte de ventas técnicas, ¿no?
creo que iría más, bueno, yo no te contemplaría a lo mejor para una posición como tal de una ingeniería, ¿no? Sino más hacia la parte de ventas técnicas, que tampoco es cualquier cosa, no es un perfil sencillo. Sin embargo, creo que si tú estás interesado en hacer este cambio, vale la pena que entonces coloques más la parte, digo, sí, en tu currículum y en la entrevista abordes la parte de la experiencia técnica comercial que tuviste, porque el hecho de que tengas una carrera comercial en la parte técnica no te quita los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sí practicabas técnicamente? ¿Cuáles eran estos conocimientos que requerías para desempeñar esta función? Y adicional, complementar con la parte, digamos, con la formación. Si hoy me quiero dedicar a la parte de ingeniería mecánica, pues ¿cuáles serían los conocimientos o cuáles son las fortalezas que tienes en la parte mecánica? ¿No? Si es la parte si manejo la parte de, ¿cómo se llama? De tornos, si manejo soldaduras, si conozco del banco de limar, o sea, conozco estos conocimientos, los tengo, y quizá no los he practicado, pero hoy los tengo y me gustaría que en algún momento me tomaran en cuenta para una posición así, ¿no? Ahora, tienes que pensar que va a ser más fácil. Si participar en alguna posición de ventas técnicas en una compañía que tenga también la parte de manufactura y posteriormente hacer el cambio ya una vez que estés dentro de la compañía. O sea, también puede ser, ¿no? Para que tampoco te lleve tanto tiempo, porque si no, pues te puedes llevar 1 año, 2 años y después ya no nada más vas a batallar con el tema de la experiencia, sino después con el tema de la inactividad o de la pausa laboral. Entonces sí vale la pena que tú pongas en una balanza, bueno, tengo la parte de ingeniería mecánica, estoy vendiendo estos conocimientos técnicos que tuve en mi formación profesional, pero posiblemente me llamen hoy para una posición de ventas y tengo que evaluar si en esta compañía hay oportunidad de poderme más adelante mover hacia la parte de manufactura, hacia la parte que me interesa, y entonces, bueno, pues hacer esta excepción. O no, realmente sí me interesa irme directo a manufactura, entonces voy a hacer el intento de vender mi currículum así, con la parte técnica, y en la entrevista decir, bueno, sí hacía la parte de ventas, pero utilizaba todos estos conocimientos técnicos y adicional, durante mi trayectoria académica, tenía estas fortalezas. Creo que sería una de las cosas que puedes hacer y ya tú hacer la evaluación de qué te conviene. Si esperarte a que llegue la posición que estás buscando o en algún momento colocarte en una posición de ventas técnicas y ya estando en una compañía, migrar hacia la parte de manufactura. Esa sería mi recomendación, Ricardo. Ok, muchas gracias. Lo voy a tomar de nada. muy en consideración. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna aportación? Bueno, una pregunta también. Le platico un poquito mi caso. Yo todavía no termino la carrera, yo también soy ingeniero mecánico, así como el compañero. Sin embargo, pues he estado buscando algún puesto donde yo pueda desempeñarme, pues para empezar a agarrar experiencia. Y es que no tengo como tal la experiencia, todavía estoy estudiándolo. Entonces, pues a lo mejor yo soy consciente de que no me van a dar el puesto que el gerente general, ¿no? Pero he tratado de buscar el espacio donde yo pudiese empezar a desarrollarme, a tomar experiencia, pero como que no me han dado la oportunidad, no sé si no me he sabido vender adecuadamente. Entonces, quisiera preguntarle acerca de alguna manera en la que yo pudiese vender el que no tengo experiencia, pero que todavía continúo la formación de los conocimientos técnicos para el área de ingeniería mecánica. Ok, hay muchas compañías que tienen un programa de trainees, entonces creo que vale la pena que te metas a estas compañías, ¿no? Que tienen la parte mecánica y que en sus plantas de manufactura tienen un programa de trainees muy completo. ¿Qué es lo que buscan estas compañías? Gente joven, gente que todavía sigue estudiando, gente preferentemente, si es una compañía transnacional, pues que hable inglés, si es una compañía mexicana, pues no te va a exigir, digamos, que la competencia del idioma. Y por otro lado, que tengas esta habilidad para desarrollarte, que tengas esta hambre de crecer, esta hambre de aprender. Creo que hoy habla bien de ti el decir, yo quiero entrar y quiero tener experiencia mientras estudio, ¿no? Eso hoy es una competencia muy valiosa, porque si te esperas a que salgas, pues de pronto es muy complejo.
¿no? Entonces creo que vale la pena. Búscate en estas compañías de manufactura, y si no, acércate a la persona de recursos humanos, trata de investigar el mail, trata de llamar y preguntar si tienen un programa de trainees o becarios y cómo puedes participar. Y entonces, mira, no sé en dónde vivas, pero acá en la zona norte, por ejemplo, Vic, ¿no? Que es mi cliente, tiene una muy buena, un buen programa de becarios, está Procter & Gamble, está Unilever, está Nestlé. Bocar, que también es mi cliente, tiene un programa interesante de trainees que tiene planta en la Ciudad de México y tiene plantas en Toluca. Entonces, creo que vale la pena nada más que tú digas, ¿hacia dónde me quiero enfocar? Hacia la parte de ingeniería mecánica automotriz, hacia la parte de ingeniería mecánica y donde caiga, o me quiero a la parte de empaque, o sea, ¿qué es lo que hoy me llama la atención? Y entonces hacer tu propia búsqueda, ¿no? De estas compañías y llamar y preguntar, y cuando tengas la entrevista, pues justo transmitir estas ganas que tienes de crecer, de aprender, pero pues que hoy sigues estudiando y que seguramente esto lo que va a hacer es complementar tu experiencia profesional. Y seguramente te va a ir bien, Gustavo, pero sí hay que hacer esta labor de búsqueda de compañías y de contactos, y empieza a agregar a gente en tu LinkedIn, gerentes de manufactura, gerentes de ingeniería, gerentes de recursos humanos, y después manda una nota, oye, me interesa, quisiera saber si tienes el dato de a dónde puedo enviar mi currículum, o saber si tienen algún programa de trainees. Puede ser que de 10 que mandes, 2 te contesten, y tampoco pasa nada, lo que les decía, no hay que tomarnos lo personal, ¿no? Hay quien tiene tiempo y hay quien no. Pero pues en una de esas alguien, y también Areli me dijo, en las páginas de las empresas en LinkedIn también tienen las convocatorias para trainees o para becarios. Entonces búscale, nada más es cosa de encontrar y darte de alta y participar. Y en las ferias de empleo de la universidad también, ¿no? Acércate a tu universidad y que tengan tu información. O sea, haz todo lo que esté en tus manos para que llegue esa oportunidad. Y ya que estés en la entrevista, vende el por qué quieres trabajar y estudiar, y cuáles son las habilidades que hoy tienes y cuáles son las competencias con las que cuentas. Que hoy una de las competencias, que es este aprendizaje continuo y este crecer, hoy son muy valiosas, porque hoy de lo que están sufriendo muchas compañías es de las posiciones de becarios y de trainees, porque no muchos chicos las están buscando, ¿no? Entonces, si hoy tú tienes esta habilidad y tienes este interés, pues véndelo, ¿vale? Listo, nos vamos a, gracias a ti, nos vamos a la parte final y dejamos una última sesión para preguntas y respuestas, y bueno, pues prácticamente terminamos, ¿no? Entonces, déjenme compartir la pantalla. Acá está, les decía, alinear mi currículum. Y entonces ya una vez que tengo todo esta información de mis competencias, mis habilidades, mis logros, está alineado con el puesto que estoy buscando y mi currículum logra transmitir eso, entonces ahora tengo que practicar cómo voy a compartirle al otro mis logros, mis respuestas, mis historias, anécdotas que también viví o que he vivido en mi trayectoria profesional, ¿no? Y eso va a ser mucho más dinámica la entrevista. Creo que hoy también una de las cosas es no veamos al entrevistador en una posición que no tiene. O sea, es alguien que está evaluando y es alguien que de alguna manera va a tratar de nosotros para ver si hacemos o no fit con el perfil, pero no tiene una posición de mando, ni es una posición arriba, ni es nada más el entrevistador. Y creo que entonces cuando lo vemos en una relación de iguales y de una charla donde yo voy a venderme y tú vas a obtener información, pues de alguna manera la hace mucho más relajada, ¿no? La hace mucho más natural, donde nosotros podemos platicar con él y no pasa nada si me voy a entrevistar por Zoom y me preparo un café y platicamos, y entonces mira, te cuento cuáles fueron mis logros, estas competencias las voy vendiendo de una manera muy sutil en mi argumento, que eso es algo que ya a detalle lo hago en las sesiones de coaching, que cómo ir metiendo estas competencias en mi
en mi argumento de manera sutil, ¿no? Que se vayan vendiendo solas con mi historia profesional. Pero bueno, por lo pronto practiquen los logros, practiquen sus respuestas. ¿Qué historias vale la pena contar? Elíjanlas. Oye, es que la verdad es que a mí me fue muy bien, tuve un logro tal, y me voy y cuento la historia y hago que el otro también se emocione. A mí me encanta entrevistar candidatos que transmiten esta pasión por lo que hacen, que les gusta, que sonríen, que tienen anécdotas, ¿no? No que están así como que no se pueden mover porque ya pusieron el perfil o el fondo virtual y entonces ya de repente, no, algo más natural. Alguien que te cuenta anécdotas de, no, te cuento una vez, ¿no? Me tocó, alguna sugerente de ventas me dijo, me tocó, Lili, que dejaron de pagar 2 quincenas a los empleados, no sabes. Y bueno, tuve que utilizar ahí la parte de negociación y trabajar con ellos porque ya se estaban cobrando con los teléfonos celulares que vendíamos. Y, oye, platícame, ¿cómo fue? Oye, ¿y qué hiciste? ¿Y con quién te reuniste? Y eso también como entrevistador te involucra, ¿no? Y te imaginas haciendo estas negociaciones o hablando con sus proveedores, ¿no? Y eso le da vida a la entrevista. Tratemos de no ser acartonados, tratemos de imprimirle nuestro sello, de compartir estas anécdotas y de estas historias que hacen diferente nuestra trayectoria profesional, independientemente de la situación en la que estemos pasando, ¿no? Seguramente tenemos historias muy bonitas y de éxito que compartir, anécdotas divertidas también. Oye, no me acuerdo, una vez me tocó que no llegaron mis demostradoras, alguien una vez me platicó. Y entonces, bueno, pues éramos el Key Account Manager y la Team Leader y pues ahí nos pusimos los globos y empezamos a promover y entonces te ríes, pero te habla de resolución de problemas y ella me está contando su anécdota, pero yo estoy viendo las competencias y estoy viviendo también lo que me está transmitiendo. Entonces creo que es importante que logremos que el otro se emocione también con nuestras historias, con nuestras anécdotas. Es como, y no es una plática de amigos, porque de pronto el otro día alguien me dio mucha risa, digo, y como que creo que mi cara logró enderezar el camino, como que en los primeros 10 minutos creo que dijo 3 groserías y ya después cuando se dio cuenta que yo no me reí, ya como que dijo, no, o sea, no es mi amiga, ¿no? Y literal, no era mi amigo y no me gusta. Entonces, bueno, como que enderezó el camino y no pasó nada, pero tampoco llegar a ser demasiado, a romper el hielo tan rápido, ¿no? Y aunque sea una relación de confianza y aunque la reclutadora sea muy buena onda y se ría y todo, no perder de vista que estamos entrevistándonos y que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, les recomiendo eso, practicar los logros, respuestas, sus historias, sus anécdotas, grábense, o sea, en Zoom es gratis, pongan ahí su Zoom y grábense y contesten, háganse preguntas o díganle a alguien, a ver, pregúntame esto y te voy a responder, ¿cómo lo ves? O sea, no necesitas que sea con el experto. Si lo quieres pagar y lo puedes pagar, hazlo. Si hoy no puedes invertir o no te puedes dar ese permiso de invertir en un coaching así, pues entonces practica con la persona que tengas más cerca y que sea lo más objetiva posible, ¿no? Prepara tu elevator pitch. O sea, al final de la entrevista, siempre les digo, si yo me preparé, tengo mis logros, mis competencias, mis conocimientos, historias divertidísimas que puedo platicar y con las que aprendí o con las que obtuve un buen resultado en mi puesto, y resulta que el entrevistador no sabía, estaba de malas, ni siquiera me volteaba a ver, estaba contestando mensajes, lo que sea, no te enganches. No te enganches, ni te pongas de malas, ni quieras educar al reclutador. El reclutador es el reclutador y ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? Pues utilizar tus habilidades de resiliencia y decir, bueno, pues voy a tratar de que salga lo mejor posible y voy a seguir vendiendo independientemente de que el otro haga caso o no. Voy a seguir vendiendo mi trayectoria porque al que le interesa es a mí, ¿no? Y preparo mi elevator pitch para decir, bueno, al final siempre un reclutador te dice si tienes alguna duda, si quieres agregar algo. Y entonces, si tú consideras que la entrevista no fue lo mejor en un área específica, o que, oye, tenía preparado tal cosa, pero se me olvidó, o ya no la dije, pero me acordé en la parte final, utiliza ese elevator pitch para hacer un cierre ganador. Es decir, bueno, pues antes que nada agradecerte tu tiempo y me gustaría pues únicamente reforzar, ¿no? Que considero que soy un muy buen candidato para la gerencia de operaciones porque tengo estas habilidades, estos conocimientos y
en base a mis logros y al impacto que he tenido en el negocio, creo que sería la persona ideal. Te agradezco muchísimo. Y entonces cierras, ¿no? Con esto, y que es con lo que el reclutador se va a quedar. Si hay alguna competencia que no preguntó, hay algo que tú sientes que faltó, compleméntalo con ese elevator pitch y no te quedes como no, pues no me preguntó nada de lo que yo quería. Bueno, no te preguntó, pero entonces entraste y le robaste 2 minutos, 3 con tu elevator pitch para hacer un cierre ganador, ¿no? No dejes, otra vez les digo, no dejen en manos del otro no, pues es que ya no me preguntó y seguramente me va a descartar. No, pues no, que no te descarte, mejor, no te preguntó lo que esperaba y lograste tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Lo que les decía, pues si tienes algunas dudas, pues lo más importante es que se preparen. Si tienen dudas, inviertan. Hay servicios de job coaching y nosotros tenemos el de job coaching junto con el de branding design. Yo hago esta entrevista que les digo, una entrevista en frío, doy feedback, después hacen modificaciones a su currículum, a su perfil de LinkedIn y hago una segunda entrevista mucho más ruda, mucho más enfocada a competencias y a conocimientos y mucho más a mi estilo, ¿no? Y después hago la parte del feedback y creo que he tenido muy buenos resultados, lo he dado, es un servicio individual, es un servicio confidencial, por eso es que en mi página no tengo que contratado o que listo, porque muchas de las personas con las que he trabajado están trabajando además, ¿no? Porque pues a veces son los que tienen oportunidad de invertir o les interesa porque están trabajando, están participando en algún posteo interno. Y es un servicio confidencial, es por eso que no puedo dar mayor información. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta adicional y me encantaría muchísimo si alguien, o por lo menos 2 o 3 personas, me pudieran compartir qué les pareció, cómo vieron la información, si es de utilidad. Eso a mí me ayuda mucho para saber si podemos seguir haciendo esto, si es que realmente funciona, ¿no? Yo al final, pues es un poco de compartir mi tiempo y mi experiencia y bueno, pues me gustaría también conocer qué les pareció la información. ¿Listo, Tere? Primero, la primera es que te quiero preguntar algo y al final complementar esto que acabas de preguntar. Sí, Tere. Para los que ya tenemos algún tiempo de trayectoria, me parece que uno de los temas siempre ha sido pues el mito de la edad, ¿no? Que yo le llamo mito porque yo he colocado a diferentes personas, incluso más grandes que yo. Y me parece que es una creencia que si tú te la compras, pues no, difícilmente vas a ir con toda la energía a venderte. Sí. Pero quisiera yo preguntarte algo que tiene que ver con el currículum, ¿no? Ajá. Y más quisiera tu punto de vista. En el proceso de revisión, tanto en la parte corporativa como en una compañía como la tuya que se dedica a la búsqueda de talento, en la escala de revisión, pues normalmente hay alguien que hace el sourcing, ¿no? Que hace la búsqueda y que le entrega a alguien más con más seniority esta información. Y creo que ahí es donde algunos nos perdemos, ¿no? Pensar también a quién va a ser, quién va a recibir mi currículum. O sea, en esta parte del branding, también un poco cómo le diría yo a mis clientes, ¿no? O sea, cómo chuleas el currículum, porque el primero que lo ve, pues piensa quién es el primero que lo ve. Si bien es cierto que el tema del contenido y hablar del contexto, de los resultados, es sumamente importante y como tú bien lo mencionaste, el prepararte para que cuente una historia, pero también esta parte visual, o sea, cómo juega esta parte con un chavito, ¿no? Que no tiene ni idea que no tiene ni idea, que a veces está aprendiendo y que lo toma para entonces pasárselo al senior recruiter. Sí. Entonces, ahí me gustaría esta parte. La segunda, respondiendo un poco a lo que tú comentabas, a mí me parece, yo no había entrado a tus seminarios, hoy me di un espacio. Te felicito porque de verdad que das muchísima información que los que estamos en el medio, a veces hasta cobramos por hacerlo.
Y de verdad me parece que es un gesto muy profesional tuyo de hacerlo. Yo tuve oportunidad de estar en un proceso contigo, yo de verdad que lo juro, eres una persona que le da seguimiento al candidato súper cercano, pero súper cercano no solamente en términos de cómo te fue que te preguntas y cómo te sientes tú, ¿no? Y ahí te agradezco mucho que esta parte de proximidad la tengas con el cliente y con el candidato full, ¿no? Pues muchas gracias y muchas felicidades, No, gracias Lelia. a ti. Gracias a ti, Tere. Y sí, creo que efectivamente, pues a veces cuando hacemos un filtro o muchas veces tenemos ayuda y la gente que hace la primer revisión o el filtro de los CVs, pues quizá no es experta, ¿no? Muchas veces algunos cuando entramos como becarios, pues es lo que nos ponen a hacer. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que recomiendo? A mí me encantan los currículums con foto, yo se los repito. Dejen de complicarse de que si es porque no deben de ser elitistas o no. Si tú estás pensando que te van a descartar por la foto, no necesitas buscar trabajo, necesitas terapia. ¿Por qué? Pues porque por imagen no te nadie cree que por una imagen te van a descartar. A mí no me ha tocado y tengo 15 años de experiencia. Tengo 15 años de experiencia y ninguna compañía nunca me ha preguntado si mi candidato es gay o algo así. Tampoco. Ni Entonces, bonito ni feo, hoy ¿no? no festejo algo que yo creo que hace muchos años que está plasmado, ¿no? Porque a mí no me ha tocado. Habrá compañías que sí, pero a mí nunca me ha tocado. Y he trabajado con compañías de todos tipos de colores y sabores. ¿Qué creo? Pues alineémoslo, ¿no? O sea, si estoy buscando el gerente de operaciones, pues mi puesto debe de ser un gerente de operaciones o debe de hablar de operaciones. Una buena foto, una buena distribución del currículum, no más de 2 hojas, con colores sobrios, ¿no? No todos esos logos de empresas, porque Coca-Cola tal y tal no vende, claro. Porque luego si tienes tanta rotación, lo único que haces es vender los logos y decir, mira todos estos logos, ¿no? Entonces creo que hace más ruido, enfócate en el contenido, pero sí que sea fácil de entender, que sea fácil de leer para cualquier nivel, que enganche desde a un director general que le pasan tu currículum y diga, pues está bien, él es el finalista, pues que venga, ¿no? Si el becario es el que se puso a hacer el filtro, pues también que diga, mira, pues es gerente de operaciones, tiene experiencia en consumo, su foto se ve bien, no puso la de la primera comunión y aquí dice que tiene 40 años, ¿no? Entonces, no, es una foto actualizada, los colores sobrios, la letra bien, no hay faltas de ortografía, o sea, cosas básicas que creo que es importante que tengamos. Ya conforme vamos a ir escalando las diferentes filtros, bueno, pues nos irán preguntando más acerca de las competencias, de los logros y de todo lo que colocamos en el currículum. Pero sí, de manera general, hagámoslo fácil para que lo entiendan todos y olvidémonos de temas de, es que si yo pongo la foto me van a... No, a mí me encanta porque cuando ya llega el candidato, cuando seguramente muchos años entrevisté en persona, cuando llega, pues ya sabes quién es y después hay quienes tienen memoria fotográfica, hay quienes somos más de datos y entonces ya lo ubicas perfecto, ¿no? Claro que sea una foto adecuada a lo que soy. Me queda claro que hoy hay muchos filtros y muchas cosas, pero creo que el currículum no es la foto para utilizar todos los filtros que hay. Entonces, que sea lo más adecuado. Tere, te agradezco muchísimo, muchas gracias por tu feedback, por tu tiempo y esperamos estar en contacto pronto. A mí me encantaría estar en contacto contigo pronto. Igualmente, Lilia. Un abrazo. Hasta luego. Igual. Listo, Amine. Bueno, pues sí, yo quería darte las gracias porque creo que actividades como estas son sumamente valiosas. Tere decía, muchas veces por este tipo de información o guía se cobra y personalmente yo creo que como personas de recursos humanos tenemos que pues poner nuestro conocimiento allá afuera. O sea, mucha gente piensa que les quita, pero en realidad creo que nos da a todos, ¿no? O sea, tanto al que expone, que al final gana visibilidad porque ahora, o sea, también si alguien me pregunta, oye, ¿conoces a alguien que me pueda dar un coaching de entrevistas y demás? Pues bueno, ya voy a tener a alguien más al que sí vi y que estoy teniendo oportunidad de experimentar como tú,
¿no? Gracias. Pueda darles unas guías. Entonces, siempre he visto al área de recursos humanos como un área de facilitadores, que es lo que yo creo que tenemos que ser en todos los aspectos. Entonces, creo que el trabajo que estás haciendo es muy bueno. Muchas gracias. Espero que continúes. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo, bueno, también aprovechar y agradecerte, Lilia, porque la verdad, pues sí, no mucha gente se atreve y tampoco da como, de alguna manera, pues también lo vemos como un regalo, ¿no? El regalarnos tu tiempo y tu experiencia. A mí con lo poco que me dijiste, pero para mí también fue como un cambio de switch y el pensar de no ver como lo negativo que tienes, sino al contrario, ver lo positivo. Y yo creo que muchas veces también esto lo hacemos en el día a día de la oficina y no nos concentramos en lo bueno que podemos aportar, sino como que estamos más orientados a las debilidades y a lo mejor sí trabajarlas en ellas, pero no enfrascarnos y no solamente montarnos como en ese caballo de la negatividad, sino también ver lo positivo. Y yo creo que también eso ayuda mucho. No, gracias a ustedes, gracias por su tiempo. En el chat viene alguna información, si en algún momento les interesa. También en mi LinkedIn me pueden mandar un mensaje y yo con muchísimo gusto, o en la página de Hiring, pues los chicos en la parte de comunicación y de diseño les pueden orientar. La intención es que ustedes aprendan, que tengan entrevistas exitosas y que logremos transmitirle al otro. No necesariamente tengo que estar desempleado. Hay veces que participamos en un posteo interno y cómo empezar a vender estas habilidades, incluso hasta en una reunión donde posiblemente me vea algún director y que me empiece a ver diferente, que me empiece a ver como alguien, si hoy soy manager, que me pueda ver como un director, ¿no? Entonces, esa es la idea. Me gustaría, pues, si les parece bien, José Antonio, te escucho. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mira, comento nada más brevemente, ¿cómo se puede manejar una entrevista cuando prácticamente dura 2 minutos o a lo mucho 3 y que sientes que realmente el reclutador no tuvo el tiempo suficiente para saber pues tus habilidades, etcétera, para el puesto? ¿Qué es lo que debes responder para ser concreto? Mira, hay veces que los reclutadores pues no tenemos todavía esa sensibilidad o esa madurez para hacer una entrevista y darle a cada uno de los candidatos el tiempo que debe de ser, ¿no? Y eso me incluyo, ¿no? Al principio pues yo hacía entrevistas muy rápidas y después creo que fui aprendiendo con cosas que viví. Creo que pues si la entrevista no dura el tiempo que tú esperas y que al final lo cortan, pues ya es muy difícil que logres vender, ¿no? Pero si tienes la oportunidad y si te hacen alguna pregunta y si antes de cerrar, o sea, duró 5 minutos y te hacen una pregunta que si tienes alguna duda o quieres agregar algo, pues yo utilizaría ahí mi elevator pitch. No me enojaría, no le pondría emocionalidad de no ser a vender en esos 3 minutos que te dé lo que sí tienes, la información que sí puedes vender. Si alguien pues de manera muy rápida hace un filtro y te dice, no, pues es que desde que lo vi ya vi que no cumplía, bueno, pues no está en nuestras manos, ¿no? Como candidatos, pues a veces pasa eso y seguramente son reclutadores o procesos que van a ir en mejora, ¿no? Pero no nos enfoquemos en eso. Si no funciona, si no dura, si me descartan con el saludo, pues bueno, no era la compañía, no era la oportunidad y seguir, ¿no? Y tratar de la siguiente hacerlo mejor. Oye, ¿qué pude haber hecho mal? No, pues yo estaba listo, fui puntual, estaba arreglado, tenía mi currículum, mi micrófono funcionaba, todo estaba bien. Entonces yo no hice nada. En la siguiente entrevista lo voy a hacer mejor, pero no me voy a enfocar en esto que no salió como yo esperaba, ¿no? Pero siempre es importante que practiques tu elevator pitch. Gracias. Listo. Y gracias por tus recomendaciones. De nada, no sé si alguien más quiere agregar algo, quieran comentar algo. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron en estar conmigo. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Les agradezco mucho.